talleres Cómo promover la expresión artística local en los estudiantes por el maestro Melci Hipólito, licenciado en Educación con maestría en Arte Peruano y Latinoamericano, coordinador de investigación de la Universidad Privada de Chiclayo, docente capacitador en Educación Artística de la Universidad Nacional de Trujillo, embajador cultural acreditado por la Cámara Internacional de Cultores de nuestra América y el Caribe. Además, es miembro honorario de la Universidad Indígena América Central de Guatemala y obtuvo un reconocimiento de la Cámara de Diputados de Chile por el trabajo de interculturalidad entre ambos países. Actualmente tiene el cargo de director del Centro Cultural Arte Urin Ishma, orientado al rescate, difusión, preservación y conservación de nuestra cultura tradicional. Adelante, maestro, lo escuchamos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes y gracias por la invitación correspondiente para poder desarrollar esta actividad que es tan importante en estos tiempos de ver la importancia que tiene el arte y sobre todo en los procesos educativos, ¿no? Bien, lo importante de esta noche es entender las características desde el currículum, porque si no, no tenemos una mirada, pero es necesario acotar algunas características principales, como por ejemplo, el arte no es el conjunto de objetos bellos, sino es el proceso mediante el cual articulamos una experiencia interior con nuestras respuestas al mundo exterior. Quiere decir que el ser humano, el estudiante, tiene que abstraer primero desde la característica de la percepción. Más aún, vamos a entender también este camino lo recorremos a partir de la expresión de nuestras necesidades. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar en función de las necesidades de los estudiantes que tienen. ¿Pero para qué? Para desarrollar dos elementos importantes que son las columnas vertebrales de las artes y como también de la expresión artística. ¿Cuáles son? Uno, el desarrollo del pensamiento, que ahí vamos a acotar el pensamiento creativo, analítico, reflexivo, más la característica importante que tiene el arte, el desarrollo de la sensibilidad, el poder expresar las emociones, que es lo fundamental en estos dos aspectos principales que tiene. Ello no se desliga del Currículum Nacional de Educación Básica Regular, dado que estas forman un documento normativo que va a entenderse en la articulación del aprendizaje para garantizar dentro del estado de la sociedad en concordancia con los fines educativos que tenemos dentro de la ley 28044. Este proyecto nacional es hasta aproximadamente el año 2036. Nos interesa saber que las expresiones artísticas a lo largo del desarrollo de la historia siempre ha habido elementos que tienen que ver fundamentalmente con los diseños, con la construcción, con la creación. Estas características basadas fundamentalmente en las imágenes. De los inicios de la civilización y a lo largo de la historia ha habido cambios, ninguno permanece estático. Siempre hay modificaciones desde el punto de vista creativo. Vamos a entender también que los estudiantes nacen de esa forma de poder desarrollar, de poder plasmar las formas naturales, como también parte de su realidad. Eso es lo interesante. Partir del contexto del estudiante, sea de la zona costa, amazónica, zona andina, sea norte, centro y sur, pero partir de lo que él ve, de que él conoce, del que él interactúa, del que está consciente realmente de lo que puede percibir. Y a partir de ahí surge la necesidad también de interactuar con todos los elementos que tiene, tanto de las tradiciones orales, tanto de las características festivas, que es importantísimo en este desarrollo, que nos permite articular a través de ello. Los manejos de los colores, manejo de la construcción de compositiva y sobre todo la parte reflexiva. ¿Qué nos queda? Lamentablemente muchas cosas no partimos de la realidad. Fuera cualquier elemento importante se tiene que partir del arte. Desde las líneas, desde el dibujo, desde la figura, desde el movimiento, desde las características poéticas, etc. En ese contexto también está ligado a los materiales. Ese es otro elemento interesantísimo dentro de las artes, de las formas expresivas que tenemos. Cualquier material podemos desarrollar el arte. No necesariamente desde el punto de vista convencional, sino también utilizando lo reciclado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder simbolizar, ¿qué? El entorno.
las formas de vida, la cosmovisión y las identidades con que yo me identifico, con qué a mí me gusta más utilizar, color, movimiento, sonido, o me gustan las características netamente expresivas. Estas características nos permiten crear a partir de ciertos elementos que tenemos. Y cada uno va a dar la interpretación según la forma como los ve. Ese es el otro elemento interesante del arte, que nosotros podemos hacer una actividad y todos tienen una función diferente de poder ver qué siente, de qué forma tiene. Y en ese contexto va lo que es la forma subjetiva, pero objetiva del punto de vista que estoy viendo, plasmando, subjetiva de los elementos de las imágenes que me crean o que yo genero, que ahí está el desarrollo, elemento de la creatividad, pero sin dejar los elementos básicos formales que tiene para hacer un elemento compositivo, como de épocas pasadas. Por ejemplo, estas líneas, nosotros, ¿dónde lo sabemos? En todas las formas del desarrollo de la aprehensión o el desarrollo de la psicomotricidad está presente. Y tiene su significado, porque es una flecha, tiene una punta. Y esto procede de Nazca. Entonces, si nosotros decimos, como decía Kandinsky, el punto y la línea fundamental para el desarrollo del arte, sobre todo las artes visuales y la pintura, nosotros en el Perú también. No está estudiado y no se da vuelta a esos elementos a tocar. Pero usted dice que esto ya es pasado. No. El arte es del pasado que está en el presente y en la actualidad para desarrollar ese tiempo. Acá tienes colores análogos, tienes colores pasteles, tienes colores primarios. Entonces, a partir de la experiencia que la estudiante realiza, yo puedo interactuar con los elementos fundamentales dentro del arte para poder concretizar lo que el estudiante está realizando, para poder involucrar tanto al arte nacional e internacional en cada una de las modalidades que tiene. Pero vamos a partir de la necesidad que el estudiante realiza, no que el profesor propone, sino que el estudiante tiene que partir de ahí. Bien, en ese sentido las artes también son parte integral de la vida cotidiana, de la comunidad de caserío, de la localidad, presente en nuestra cultura y más aún en el desarrollo de la sociedad, de las formas mínimas como las características máximas, de los textiles, de la festividad, de la danza, de las artesanías correspondientes, de los trabajos comunes que ellos pueden lograr, como ustedes están apreciando, que esto es raíz. Pero ¿cómo el estudiante puede ir desarrollando la creatividad para darle un objetivo natural o una forma de imagen que puede ser reconocible por ellos, o que también no puede ser reconocible? Entonces, los trabajos van a esas dos funciones, en las características que tienen que ver con los aspectos reales, naturales, o como también las características del desarrollo de la imaginación. Y eso también es otro elemento importantísimo. Entonces, las formas tradicionales es sumamente importante en el desarrollo de la actividad del arte y la cultura como propone nuestra área, que tiene que ver con los ritos, que tiene que ver con las ofrendas, que tiene que ver con las características principales de cómo entender desde el punto de vista, desde los elementos apreciativos o como creativos. Y la función que cumple tanto las canciones como la música. ¿Cuál es la característica principal acá de nuestra cultura a diferencia de Europa? Nuestra cultura es circular, no es estratificada, no es jerarquía. Se da la música, se da el canto, se da la danza, se da la actividad de trabajo, se ve la característica, la cosmovisión. Eso todavía falta mucho el trabajar. Las celebraciones importantes que había manifestado, que el desarrollo local tiene que ver ahí, con las festividades que se tienen en cada uno de los lugares, en cada una de estas regiones, distritos, etcétera, partimos para articular dentro de la festividad la danza, la música, el teatro y las artes visuales, por lo mínimo, que podemos optar otras características más, como por ejemplo el desarrollo de la fotografía, como por ejemplo el desarrollo también de las artes digitales. Eso no dejamos de lado. En una danza tiene que ver canto, desarrollo de la expresión, desarrollo de las características visuales, de las connotaciones y las denotaciones que tenemos que hacer en cada uno de los elementos desde el punto de vista reflexivo, más su desarrollo de la experiencia que tiene el estudiante para poder realizarla.
Las características de las artes utilitarias, como las artesanías, también es sumamente importante porque desarrolla la psicomotricidad. Y más aún nos permite entender las características de volumen, no plano. Y las tradiciones de los saberes importantes tradicionales que se van quedando de lado, tenemos que aprender a hacer. Esa es otra característica que se ha dejado más de 50 años, diría yo, en el desarrollo del arte. No es un arte productivo, es un arte mayor elemento consumista. Yo procedo de mi formación primaria de un colegio rural, prevocacional. Teníamos que hacer 3 trabajos al año con una feria. 2 teníamos que vender y 1 teníamos que vender para el colegio para poder mantener los elementos. Eso ya no se ve. No se ve. Al alumno hay que enseñarle a que genere recursos. No que se emplee simplemente todos los elementos y que luego se voten. No. Tiene que haber elementos utilitarios para darle el realce dentro del valor del arte. Pero si usted me dice, pues, en el arte también podemos vender, por supuesto que se puede vender. Hay que darle la vuelta al currículum, al pensamiento que tiene dentro de las estructuras mayores en el desarrollo del arte. Por lo tanto, antiguamente la educación era superior a lo que es ahora. En sus 3 modalidades que eran industrial, comercial y común. Y salían con título. Con 5º año secundaria. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un fin. Y por lo tanto las exigencias eran mayores. Eso, por ejemplo, hemos perdido. Y las artes era fundamental ahí. Y no solamente para un momento, sino para la generación de recursos, que es lo más importante en el labor productivo. Si a los estudiantes no se les enseña a que sea parte del sector, del desarrollo de la producción, nuestra educación no tiene sentido, porque la educación es para trabajar en mayor proporción. Si yo estudio danza, estudio arte visual, es para trabajar como docente. Y al estudiante, ¿cómo le orientamos a qué? A las competencias y las capacidades, pero ¿para qué? Tiene que trabajar. Y eso, antiguamente también había las escuelas agropecuarias, donde hacían sus productos y vendían a menor costo. Entonces, nosotros ahí tenemos una gran función para hacerlo. ¿Qué dice el ministerio? Sí, pero ¿cuál es nuestra conciencia real? ¿Cuál es el arte dentro del desarrollo de la sociedad? ¿Orientado a qué? ¿Responder a qué? ¿Innovar a qué? Entonces, ahí hay varios elementos importantes que tenemos que desarrollar. Y no dejamos de lado la música, elemento esencial, en sus características, con canto, con canciones, con creaciones que puedan haber. El uso de los materiales universales, una piedra que comienza a pintarla, papel, etcétera, de los elementos que pueden generar. Las artes, a través de estos elementos importantes, se integran a la vida cotidiana y están presentes en todas las culturas y en todas las sociedades, que también hay elementos muy similares, como el uso del punto y la línea, como el uso del sonido, como el uso del elemento corporal. ¿Correcto? Más aún con las características de las formas emergentes que tenemos hoy en día. No vamos a dejar la tecnología. La tecnología es una herramienta, un medio, para poder producir, para poder hacer mejor nuestras actividades, que nos permitan comunicar a través de la información digital. El arte ecológico, que es otro arte que tenemos que mucho trabajar ahí. Las artes digitales, la parte electrónica, el performance, en toda la característica. Y ahí viene el desarrollo de las capacidades que se hablaba de las inteligencias múltiples, como dice Howard Gardner, como también dentro del desarrollo de la pedagogía, el arte y la creatividad. Una educación que tiene que responder al desarrollo de las inteligencias artísticas. Es importante tomarlo del punto de vista que interactuamos los elementos intrínsecamente ahí. Ya no vamos a trabajar, en algunos casos, primer bimestre, segundo, tercero y cuarto, lenguaje 1, 2, 3, 4, que puede ser danza, que puede ser música. No, hay muchas otras alternativas de los proyectos que se integran estos elementos, ¿correcto? Entonces, el reconocimiento del desarrollo de las expresiones artísticas locales va en función de las actividades del arte que tiene. Uno, reconocer también las influencias culturales, que nos permite realizar la investigación para saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos, y cómo nos relacionamos entre todos y respetamos los espacios de cada uno que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional.
que nos permite interactuar mediante estas formas de vida que tenemos. Antes de hablar de los niños, antes de hablar los niños cantan, antes de escribir dibujan, apenas se paran, bailan. El arte es fundamental ¿para qué? Para el desarrollo de la expresión humana. Inicia base. Más aún, el arte como registro de evidencias. ¿De qué? Del pasado, pero también contrasta la evolución de la sociedad. Es un medio de entender el contexto. Ahí viene el análisis, ahí viene la parte crítica, ahí viene la parte reflexiva. Como también vamos a encontrar las ideas que han ido cambiando, los modelos que han ido cambiando. Más aún, que se integran los valores de acuerdo a los tiempos y a los lugares que se dan. No dejamos de lado el logro del perfil, porque ¿qué es lo que queremos entender con los estudiantes? ¿Qué queremos lograr con ellos? ¿Qué deben ellos realizar? Entonces, en estas características importantes, favorece el desenvolvimiento de las competencias, se desarrollan e interrelacionan a través del arte y la cultura que promueve facilitando dos elementos importantes dentro de estas competencias. La primera es apreciar de manera crítica las manifestaciones artístico-culturales, locales, nacionales, internacionales. ¿Cierto? Por ejemplo, ahí hemos pasado, estamos en el desarrollo del Día Internacional de la Música. Entonces, estas características musicales como elemento, sonidos, letras, figuras, proceden desde Grecia hasta ahora. La división de las notas musicales desde Pitágoras, matemáticamente, ¿cierto? No suena con el mundo. Más aún del elemento de crear proyectos artísticos desde estos lenguajes. Pero estos lenguajes están articulados, como hemos dicho, a las festividades que tenemos, ¿no? Y ahí tienes las dos competencias importantes con cada una de sus capacidades. Entonces, ese es el logro. Ahí voy a estar direccionado a lo que yo quiero hacer. En la forma de apreciar y crear van ligadas. No puedo crear si no aprecio algo, porque nada se crea de la nada. Entonces, para eso sirve percibir la manifestación cultural, contextualizar a dónde está, en dónde se ubica. Más aún, reflexione críticamente sobre estos elementos. Más que tenemos que ver con la parte creativa, explorar, experimentar con diversos materiales. Más aún, aplicar en un proceso de creación y luego evalúo. Socializo qué elementos me han sido factibles o qué elementos me han sido muy difíciles. En estas características vamos a desarrollar las competencias entendiendo que la competencia 2 dice la actitud, idoneidad para hacer algo, intervenir en un asunto determinado, que tiene que ver con estas características principales del desarrollo del conocimiento. Entendemos que la práctica prolongada que proporciona el conocimiento, habilidad para hacer algo. La competencia es para hacer algo, para poder ser resolutivo en ese enfoque. Más aún, la definición que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Y esa parte ética valorativa todavía nos falta evaluar dentro del desarrollo de las competencias. Sería una parte acéfala que nos falta seguir desarrollando. Las competencias del INEDU, ¿qué nos propone? Pilar de desarrollo curricular, incentivo al proceso de cambio. Los estudiantes piensan, actúan en diversos ámbitos, desarrollan las capacidades complejas que tienen que ver con este pensamiento superior. Atención, percepción, memoria, contraste, análisis, elementos comparativos. Entonces, las características del desarrollo de la competencia desde las expresiones locales van en función al área, pero esto es dinámico. Más aún, nos acerca a este proceso de enseñanza-aprendizaje, con una visión integral y creativa. Dentro del arte, ustedes me dicen, yo puedo tomar parte de religión, sí, parte de comunicación también, parte de las características que tiene que ver con la educación física, sí. Por eso que el arte está incluido en las diferentes formas del desarrollo del conocimiento. Más aún, vamos a entender las formas del entorno con la institución educativa. En ese desarrollo, este enfoque, que tiene que ver principalmente dentro del marco teórico y metodológico,
está basado en dos elementos importantes, en la forma multicultural e interdisciplinar. La forma multicultural desde mi localidad, para poder interactuar del norte con el centro y el sur, o el sur con el centro y el norte, que esa es otra característica que nos falta todavía interactuar más. No con pocas, sino con mayor entendimiento de la forma como se da. Interdisciplinario, porque desde matemáticas está dentro del aula. Si nosotros hablamos de proporciones, aula, cánones, divisiones, vamos a entrar con matemáticas. Y si estamos hablando de las características del uso de la tecnología, el poder hacer un trabajo digitalmente, estamos involucrados ahí. Por los colores, por las formas, por las características visuales. El otro elemento importante que da respuestas a qué, en su forma pedagógica, a las características principales. ¿Cuáles son? La parte social, la parte cultural. Y más aún, la forma de la producción artística, entendiéndose como un medio, como una forma fundamental en el desarrollo de la identidad y la diferenciación ciudadana. El ser parte de. Más aún, la forma de poder cuestionar también la originalidad y la construcción de conocimiento, desde un aprendizaje de la historia occidental, sino también de una historia presente. Porque si nosotros hacemos una división del globo terráqueo, la única cultura desarrollada al sur es la nuestra. No está Australia, no está África. Entonces, como quieran denominarla, Perú, corriente tahuantinsuyoana, etcétera, incaica, como ustedes prefieran, contra las culturas madres. México al norte, Egipto al norte, Grecia al norte, Mesopotamia al norte, la India al norte. ¿Ve? Y el único que está al sur, somos nosotros. Por eso que la mirada del mundo al Perú, porque vamos a encontrar todavía vestigios de la época pre-Inca, Inca, colonia y la República presente. Ahora que últimamente se está devastando, porque bueno, ¿no? Son políticas que realmente no se logra entender, mayor espacio territorial, etcétera, etcétera. Es una convulsión social, tenemos una explosión demográfica altísima. ¿No? Entonces, todo esto nos lleva a reflexionar dentro del arte que buscamos una mejor convivencia, dentro de la cultura de paz, dentro de los elementos interesantes, ¿no? Bien. Entonces, las aplicaciones van desde el sentido, desde la localidad. ¿Pero qué? Que se origina a través de estas experiencias curriculares que les he mencionado. Otras manifestaciones globales también que tienen que ver con el desarrollo de la cultura y la teoría. Y entre ambos hay una relación. No lo podemos dejar de lado. No solamente veamos a la forma de potenciar los elementos locales, sino el elemento local viendo dentro de otros contextos menor o mayor incidencia. ¿Correcto? Promueve ¿qué? La construcción de discursos, de pensamientos, de ideas. No nos olvidemos del arte que el estudiante tiene que manifestar sus ideas, tiene que fundamentar sus ideas, ya sean en una forma individual o también en una forma grupal. Porque el arte nos sirve para comunicar a través de movimientos gestuales, mímicas o también expresiones corporales, las características de los sonidos, como también las características que tienen que ver del lenguaje propio, en su idioma que corresponde. Y vamos a tener una gran cantidad de lenguajes para que el estudiante pueda desarrollar. Como por ejemplo, la danza, la música, el teatro, las artes visuales, las artes digitales, el diseño, la literatura. ¿Por qué? Porque antiguamente la literatura era parte del arte como la arquitectura. ¿Cuándo se separa? Siglo XIX. Pero durante la Edad Media, dentro del desarrollo escolástico, se estudiaba la parte de la literatura. Incluso he tenido la oportunidad de seguir los estudios en la escuela con la parte de literatura, los sábados. Y eso también es otro elemento importante. Yo he estudiado de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. 8 hasta las 9 de la noche. De 8 a 12, talleres. Descansábamos a la 1. Y a partir de la 1 hasta las 5, cursos teóricos. Y a partir de las 6 hasta las 9,
dibujo. Y los sábados teníamos que asistir a interpretación de textos literarios, porque era parte del arte. Eso, por ejemplo, se ha perdido, cuando debería ser mayor cantidad de horas. Y eso fue mi formación, con características de interpretación de textos, porque la literatura es el otro elemento importante que desarrolla la imaginación. Y permítame decirlo, a un gran maestro, Alberto Quintanilla, es el único pintor peruano que hace aporte al arte universal. No hay más. ¿Y quién lo va a sustentar? Uno de los grandes vanguardistas, el señor Pablo Picasso, otro gran maestro, que no está dentro de nuestra historia del arte, que no está dentro de los espacios culturales. Porque para hacer cultura tiene que tener una trascendencia mayor para poder entender el contexto de todo ello. Y no basta con una sola cosa, porque el arte es amplio. Y lo mismo que los espacios arquitectónicos. Más aún, las narraciones orales de las tradiciones de cada una de las localidades es hermosísimo, bello, y cada uno tiene su propia connotación. Eso nos falta trabajar muchísimo. Las poesías, las canciones, las características poéticas, narrativas. En el norte, las cumananas, viene de Cumaná, que es venezolana, pero se adecua a las características peruanas. Las décimas, que las décimas son universales. Las décimas no solamente son del Perú, son de distintos lugares. Estamos décima en Chile, Argentina, Panamá, etc. ¿Correcto? Y los medios audiovisuales que en estos siglos nos permiten registrar, por lo que hemos hablado. La fotografía, que es otro elemento importante. No haremos cine, pero haremos un cortometraje de 1 minuto, 2 minutos. Y las artesanías para el desarrollo de volumen, que nos interesa mucho. Y entendiéndose las características del patrimonio que tenemos aquí. Más aún, facilite la integración de los lenguajes, se plantean los procesos de las formas explorativas para producir. Vinculamos los lenguajes, articulamos, asociamos, pero con propósitos determinados. Más aún, en las primeras etapas de desarrollo del estudiante, estas expresiones conjuntas se dan de manera natural. Ellos o ellas cantan mientras dibujan, crean historias animadas y sonoras, se disfrazan y asumen los juegos de roles que van a tener también sus parámetros correspondientes. Ese es otro elemento interesante dentro del desarrollo local, ¿no? Más aún, la separación de los lenguajes no es natural en el niño, sino que se hace en una forma progresiva en el adolescente. Quien sí ha sido incentivado en el disfrute de estas actividades suele inclinarse por aquellas en las que siente y posee mayor habilidad. El goce estético que hablaba Freud, que de las características inconscientes desde el desarrollo del subconsciente y que luego se va a interactuar con la parte consciente real. Más aún, abordar la enseñanza y aprendizaje de las artes desde un enfoque multicultural e interdisciplinario. Es situar el proceso de aprendizaje en entornos culturales, naturales del estudiante, de acuerdo a su biotipo, de acuerdo a su biorritmo, de acuerdo a sus experiencias de aprendizaje, de acuerdo a su contexto cultural, que le permita tener una formación integral como ciudadano activo, participativo, dentro de su desarrollo local. No lo digo yo, estoy sacando esto de las características que está en el DCN. Entonces, tenemos que revisar primero el DCN para poder formular el desarrollo de nuestra programación curricular, nuestras unidades, nuestro proyecto de aprendizaje, o nuestra experiencia de aprendizaje, o la sesión de aprendizaje correspondiente. Porque tenemos que tener un rumbo, a dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr. Y ahí todavía falta. Y en estos tiempos nos permite trabajar mucho más desde el punto de vista del arte y la parte que es cultural. Entendiéndose entonces que estas actividades que desarrolla el docente van a tener 2 elementos fundamentales. ¿Qué le compete al docente? El desarrollo de orientación en búsqueda del conocimiento. Instruir en la obtención del conocimiento. Guiar para involucrarse en la historia del arte. Y digo arte, por ende, también está la historia social,
o sociocultural. ¿Correcto? ¿Qué no le compete? Que el docente no es una fuente de todo el conocimiento. ¿Qué no le compete? Facilitar toda la información. ¿Qué no le compete? Que no son expertos en toda la historia del arte. ¿Correcto? Por eso dice bien claro, involucrar. ¿Correcto? Bien. Entonces, el rol del docente de arte y cultura, ¿qué tiene que ver? Con organizar las experiencias de aprendizaje. Que los estudiantes asuman el rol activo, participativo, con las características que hemos hablado al inicio. Que permita que él experimente, explore, decida, tome decisiones, sea analítico, crítico, reflexivo, más aún centrado principalmente en estas dos competencias que es a lo largo de todo su desarrollo educativo. La apreciación crítica y la creación artística que decimos en mayor proporción. ¿Cuál es la forma de relacionarte con las otras áreas? A través de la promoción de la integración, a través de los proyectos, unidades. Más aún que nos interesa esta interrelación de conocimientos. La interrelación de los conocimientos son mayormente articuladas con áreas. Si estamos hablando de desarrollo de psicomotricidad, ritmo, educación física. Si estamos hablando de ciudadanía, necesariamente con la parte social. Si estamos hablando de medio ambiente, equilibrio ecológico, que esta semana anterior se realizó, el derecho a la preservación ecológica, con CTA. Si estamos hablando del desarrollo digitales, estamos hablando con tecnología. Si estamos hablando de religión, festividades festivas, netamente con el área. No dejamos. Pero ¿qué le compete desarrollar a religión y qué le compete referir al arte? Es ahí el elemento clave para estas características de desarrollo de conocimientos comunes. Más aún, como el ser humano está en este proceso dinámico de cambios repentinos, continuos, también hace la forma de la interacción con los demás. Vamos a entender esta parte del aporte del arte a la educación, estimula la psicomotricidad, la sensibilidad, las emociones, la adquisición de habilidades humanas para resolver una determinada forma de ¿qué? De incógnita. Y la formación de valores éticos morales, que eso para mí sería el elemento fundamental, porque nuestra sociedad carece mucho de ello. La primera competencia, yo diría, que teníamos que tener en cuenta todos, en general, desde educación básica, regular, superior, etcétera, hasta el doctorado, es formación de valores. Sin eso no podemos desarrollar nuestra cultura. Y eso, nuestra cultura anterior fue simple, con 4 elementos fundamentales que se cumplían. Fortalecer la interacción social cultural desde la localidad. Finalmente, el arte, mediador, motor de la comunicación, transmite emociones, mensajes. Nos permite hacer una reflexión de nuestra existencia, ¿no? Como decía Ortega Gasset, lo importante del arte es que se humanice, no que se deshumanice. Exhortar a los problemas sociales de la vida en general, porque somos parte de ella. Entonces, ese reflejo de la cultura, conserva el patrimonio cultural, expresa un lenguaje universal y comprensible para cualquier ser humano, apela a nuestros sentidos y emociones para desarrollar la facultad de ¿qué? De pensar, de analizar. Eso es lo importante, que no solamente es el contexto de ver el fondo, sino también la forma y interactuar en estos dos procesos. Y decimos finalmente, todo niño es artista porque todo niño cree ciegamente su propio talento. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que no deben avergonzarse. Ken Robinson, uno de los grandes pensadores de estos siglos, que nos permite entender mejor nuestras actividades. Muchas gracias, y conmigo será hasta la parte de la conversación y las preguntas que tengan.